amigos y hermanos de la Iglesia Bíblica Emanuel de Liberia. Esta mañana del domingo 5 de abril vamos a realizar nuestro culto virtual en vista de las circunstancias que vive el país y el mundo. Y quiero compartir con ustedes una reflexión acerca de la carta más pequeña que escribió el apóstol Pablo, la carta de Filemón. En esta carta se plantean algunos hechos o ideas que son fundamentales para comprender mejor el fundamento de la ética cristiana. Vamos a leer la carta de Filemón, que tiene solo un capítulo, los versos del 4 al 22. Dice así la bendita palabra de Dios. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Amados hermanos, esta mañana vamos a reflexionar sobre este texto, porque es un texto muy interesante y al mismo tiempo edifica nuestra fe. Edifica nuestra fe. Fijémonos por un momento algunos antecedentes históricos de la carta de Filemón. En primer lugar, es la carta más corta que escribió Pablo. No está claro exactamente dónde le escribió. La mayoría de los expertos señalan que fue escrita en Roma, cuando Pablo estuvo prisionero, estuvo encadenado entre los años 60 y 62 después de Cristo. La carta de Filemón es una de las 4 cartas llamadas las cartas de la prisión, porque fueron escritas por el apóstol Pablo mientras estuvo preso. Pablo estuvo preso muchas veces. La carta de Efesios, la carta de Filipenses y la carta de Colosenses, junto a la de Filemón, constituyen las que se llaman las cartas de la prisión. Como podemos ver del texto que hemos leído, Onésimo era un esclavo, había sido esclavo de Filemón, pero se había escapado de su amo.
la Biblia no registra la causa por la cual escapó. Es probable, como Pablo dice que era un esclavo inútil para Filemón, probablemente era un esclavo un poco vagabundo. Y cuando el amo le pidió cuentas, es probable que se haya escapado por eso. Aunque es importante decir también que en ese tiempo, si nos ubicamos en el contexto, los esclavos en la mayoría de los casos eran prisioneros de guerra. Había gente de todo tipo, gente de condición humilde, pero gente también muy preparada académicamente. De tal manera que algunos ejercían labores sencillas, pero otros trabajaban en aspectos de la sociedad mucho más complejos. Por ejemplo, podían administrar una finca o un negocio de sus amos. Otros enseñaban a los niños de la familia porque tal vez tenían una sólida formación académica. La mayoría de los esclavos en los tiempos de Roma eran prisioneros de guerra. Prisioneros de guerra. Además de eso, hay algo importante desde el punto de vista de los valores. El esclavo era considerado como una cosa, como un caballo, como un carruaje, como algo material, y el amo podía disponer libremente del esclavo. Podía venderlo, podía comprar esclavos, podía regalarlo, podía hacer lo que quisiera con el esclavo, y el esclavo tenía la obligación de obedecer. Los hijos del esclavo también nacían esclavos. Eran parte del patrimonio del patrón, del amo, del dueño. Y si el esclavo recibía regalos por parte de alguna persona que lo apreciaba, eventualmente podría comprar su libertad. El delito más grave que podía cometer un esclavo fue justamente el que cometió Onésimo. Huyó de su patrón, se fugó. Y eso en la Roma del siglo I era penado prácticamente con la muerte. Onésimo huyó y fue al lugar donde estaba Pablo. Algunos estudiosos consideran que llegó por casualidad donde Pablo. Sin embargo, eso es poco probable esto por una razón histórica. Onésimo era de Epafras, Onésimo era de Colosas, la iglesia de los colosenses. Pablo lo dice en la carta de Colosenses. Onésimo era de Colosas y probablemente Filemón también. Filemón había sido discípulo de Pablo. La iglesia de Colosas fue fundada por Epafras, un discípulo de Pablo. Y ese discípulo de Pablo estaba en Roma asistiendo a Pablo, enviado por la iglesia de los colosenses. De tal manera que es muy probable que haya una conexión entre Epafras y Onésimo, de tal modo que Onésimo llegara a la presencia de Pablo y le sirviera mientras Pablo estaba prisionero. Estos detalles son muy importantes para entender el contexto en el cual se desarrolla esta narración que nos hace Pablo sobre el esclavo Onésimo y su amo Filemón. Vamos a estudiar en este caso tres grandes partes en el texto. En los versos del 4 al 7 tenemos lo siguiente. Pablo, con mucha inteligencia, diría yo, se deshace en elogios para Filemón. Porque Pablo quería pedirle algo y para eso necesitaba, halagar de algún modo a Filemón, aunque Filemón era un hombre que había sido enseñado por Pablo. Era un cristiano probablemente adinerado porque tenía esclavos, y además era un hombre que socorría mucho a la gente de la iglesia de Colosas.
la iglesia de los Colosenses. Pablo le señala a Filemón que ora por él y que da gracias a Dios por él, por Filemón, y sabe del amor y la fe en Jesús que tiene Filemón. Se nota en la descripción que hacen los versos del 4 al 7 que Pablo guarda un afecto especial por Filemón. Y diría yo que guarda un gran respeto también por Filemón. Le dice: tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Con esto probablemente lo que Pablo está queriendo decir es que Filemón era un hombre que socorría a las personas que tenían necesidad en la iglesia de Colosas. Era un hombre de Dios. Filemón era un hombre de Dios. Era un hombre de su época. El hecho de que tuviera esclavos no nos permite juzgarlo, porque no podemos mirar con ojos del siglo XXI la conducta de un hombre en el siglo I, prácticamente con 20 siglos de diferencia. Es importante también lo que le dice Pablo, que quiere que la fe de Filemón sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Es decir, quiere que la fe de Filemón sea una fe eficaz. Es muy importante esto porque lo podemos asociar con lo que dice Pablo con lo que dice Santiago en la carta, donde dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Le dice Pablo, siendo sincero, que se goza en grande, que su gozo es grande y se consuela en el amor de Filemón. Porque por Filemón han sido confortados los corazones de los santos. Y está refiriéndose Pablo aquí a la iglesia de Colosas. Quiero hacer un paréntesis que para nosotros es muy importante en este momento. Pablo escribió esta carta y probablemente, no es seguro, probablemente fue enviada con el mismo Onésimo. Fue enviada con el mismo Onésimo, quien fue acompañado por Epafras, la persona que levantó la iglesia de los Colosenses. Luego de esta parte, que podríamos llamar nosotros el preámbulo de la carta de Filemón, Pablo entra de lleno en el planteamiento que le quiere hacer a Filemón. Primero, le recuerda en el verso 8, veámoslo, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, Pablo le está recordando a Filemón, en otras palabras, que le debe obediencia, que Filemón le debe obediencia a Pablo. Pero también le dice que le ruega que su petición por Onésimo, hijo espiritual, dice Pablo, engendrado en mis prisiones, le ruega que sea atendida no por obligación, sino por temor, sino por amor. Vean qué interesante, porque esto nos habla de lo que podríamos llamar la ética cristiana. No se trata de que el apóstol le da una orden a Filemón. Le pide que reciba a Onésimo como hijo amado, pero no por obligación, sino por amor. El amor es el fundamento de toda la ética cristiana. Le dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Cuando Onésimo llegó a Roma, donde presumiblemente estaba preso Pablo, Onésimo conoció a Epafras. Tiene que haber llegado y Pablo tiene que haber conocido la historia. Si no la conocía, tiene que haberle contado que él se había escapado de su amo Filemón. Es probable que pasara algún tiempo mientras Pablo
observaba la conducta de Filemón y llegó a desarrollar en su corazón de apóstol un amor muy grande por Onésimo, porque Onésimo dio muestras de que había cambiado, de que si se había escapado de Filemón, sabiendo que eso le podía ocasionar la muerte, que si se había escapado de Filemón y que eso estaba mal porque él tenía la obligación de servir a su amo, Pablo no solamente desarrolla un amor muy grande para él, sino que intercede por él. En la antigua Roma, cuando un esclavo huía y se refugiaba, por ejemplo, en casa de la madre, no se consideraba que mereciera la muerte. Probablemente iban de su madre para que intercediera ante el amo para que no lo castigaran, porque los castigos eran duros, eran castigos con azotes. Vean ustedes, hermanos amados, que hasta aquí Pablo no ha pedido nada. Sabemos que una fuga se pagaba con la muerte. En los versos del 12 al 14 de la carta de Filemón, Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo como si fuera el mismo Pablo, el mismo apóstol. Pablo le agrega además que necesita que Onésimo le sirva en sus prisiones, pero quiere que Onésimo sea recibido de nuevo en casa de Filemón de manera voluntaria por parte del amo. Aquí se presenta, amados hermanos, lo que yo llamaría el contrapunto más fuerte. La situación que constituye de alguna manera la causa de la carta de Filemón. Pablo le pide, sin decirle a Filemón, que respete la vida de Onésimo, porque sabemos que podía pagar con la vida el hecho de haberse evadido de su amo. Le pide también que lo perdone. Y hermanos amados, aquí hay una evidencia clara de lo que significa Cristo en la vida de las personas. El perdón. El perdón. Pablo le pide a Filemón que perdone a Onésimo como un favor voluntario, no por fuerza, aunque el apóstol le advierte que se lo podría obligar. Aquí nos damos cuenta también de algo interesante. La relación de autoridad en la iglesia no es una relación vertical que uno dicta y el otro obedece. La obediencia es una obediencia por convicción, es una obediencia por amor, es una obediencia que se fundamenta en la Biblia. Romanos 13:1 dice que hay que respetar y obedecer a las autoridades superiores. Por eso nosotros, los que somos hijos de Dios, nosotros los cristianos, cuando el gobierno dictó la orden de la cuarentena, obedientemente cerramos los templos y nos relacionamos con nuestro pueblo por medio de las redes sociales, WhatsApp, correo electrónico, Facebook y cualquier otra red social, YouTube, por ejemplo, también. Es importante entonces darnos cuenta de que Pablo está dándonos un concepto de obediencia distinto al tradicional. No es la obediencia romana, como decía el centurión. Le digo a este, ve y va. Le digo al otro, ven y viene. No se trata de una relación vertical. Se trata de una relación fundamentada en el amor. Pablo aquí nos está presentando, decía antes, el contrapunto más fuerte. Le está pidiendo a Filemón que deje atrás toda la tradición romana con respecto a la esclavitud. Le está diciendo que a ese esclavo no solo le dé la libertad, no lo dice directamente, pero lo insinúa. Le dice que lo reciba como a él, como al apóstol, como a Pablo.
como a un hermano amado. Es decir, en otras palabras, le está diciendo que lo deje en libertad y que si Onésimo le debe algo, que se lo apunte en la cuenta a Pablo. Hermanos, es una cosmovisión diferente. Es una nueva forma de enfocar una institución que, como la esclavitud, ha sido un flagelo a lo largo de la historia del hombre, en toda la historia, en todo el devenir histórico. Le está pidiendo, en otras palabras, que lo deje libre, y no solo eso, que lo reciba como a un hermano amado, que no lo trate como un fugitivo, que no lo castigue, sino que lo reciba como a él. Les debo decir en esto, hermanos amados, que se ha dicho por parte de muchos autores que el cristianismo es una contracultura. ¿Por qué somos una contracultura? Porque los valores del mundo no son los nuestros. En ese tiempo, un esclavo que escapaba era un esclavo que podía enfrentar la muerte si el amo así lo decidía. Pablo está introduciendo una visión, una cosmovisión distinta, que reciba al esclavo como hermano. De alguna manera está llevándonos a Gálatas. Ya no hay judío ni gentil, ni mujer ni hombre, ni esclavo ni libre, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Amados hermanos, esta coyuntura histórica donde Pablo contradice, diría yo, y desafía la institución de la esclavitud, es algo totalmente inédito y que pone en perspectiva la ética cristiana por encima de una institución milenaria como es la esclavitud. En los versos del 15 al 22, Pablo recoge lo que podríamos llamar la esencia de lo que debe ser la obediencia en el cristianismo. No es por la fuerza, sino por amor. Y amados hermanos, yo quiero recordar un pasaje que tiene poca relación. Tal vez si hay alguien que sea ortodoxo en hermenéutica, en la interpretación bíblica, va a decir que es un contexto diferente. Sí, es un contexto diferente. Soy consciente de ello. Pero lo voy a decir porque espiritualmente siento que hay una gran relación entre la petición que le está haciendo Pablo a Filemón en cuanto a que reciba a Onésimo como hermano amado, que no aplique la fuerza bruta con él, que no lo castigue, en otras palabras. Esto me permite encontrar una gran congruencia con lo que dice Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el espíritu de Dios es el amor, porque como dice la primera carta de Juan 4:8, Dios es amor. Le pide Pablo a Filemón que reciba a Onésimo no como esclavo, sino como hermano amado. Y le reitera algo que es importante. Algo que menciona Pablo en el verso 2 de la misma carta de Filemón, donde dice: y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia. Aquí le está llamando a Filemón compañero. El concepto es el mismo. Y estamos hablando como compañero de milicia, no compañeros de milicia en las armas convencionales, en las armas humanas de su tiempo. Le está hablando en otro contexto, en un contexto espiritual. Y esto lo tenemos en 2 Corintios capítulo 10 del 4 a 6. Cuando habla Pablo de compañero, se está refiriendo a compañero de milicia.
pero compañero de milicia en el mundo del espíritu, porque le dice Pablo en 2 Corintios 10, 4, 6, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, Pablo y Filemón, y como señala en el verso 2, Arquipo, eran hombres que militaban en una milicia distinta a la del mundo. Eran guerreros de Cristo, eran soldados de Cristo, un concepto que Pablo menciona en otra de sus cartas, soldados de Cristo. Compartían la milicia de la oración, la milicia del ayuno, la milicia de la obediencia ciega a lo que dice la palabra de Dios. A esa milicia se refería Pablo. También hay una forma conmovedora en la cual Pablo se refiere a Onésimo delante de Filemón. Le dice que cualquier deuda que tenga Onésimo con él, se la ponga en su cuenta. No está claro en la Biblia. Es probable que haya huido también Onésimo de Filemón porque le robó algo o porque le destruyó algo y temió el castigo. Pablo le dice que cualquier cosa que Onésimo le deba, lo ponga en su cuenta. Hermanos, Pablo le dice a Filemón algo importante, que le prepare alojamiento porque tiene esperanza de lograr su libertad. Y aquí no tenemos certeza de lo que pasó. Pablo probablemente fue llevado de la prisión a la muerte y nunca pudo llegar a Colosas a hospedarse en la casa de Filemón. Pero esta petitoria que le hace de que le dé alojamiento nos muestra algo que es muy importante para ubicarnos mejor en el contexto. Entre Pablo y Filemón había una gran armonía, una gran amistad. Y es con base en esa amistad que Pablo le pide a Filemón no solo el perdón para Onésimo, sino que lo reciba como hermano amado. Hay algo interesante que ustedes pueden haber visto en el texto que leímos. Primero, solo habla Pablo. En la narración solo habla Pablo. Onésimo y Filemón no dicen media palabra. No sabemos qué pasó. ¿Habrá perdonado Filemón a Onésimo? ¿Lo habrá recibido como hermano amado? Podríamos decir que sí, porque Pablo tenía una gran confianza en Filemón. Sabía que no lo iba a defraudar. Y en esto, hermanos, hay cosas importantísimas en todo lo que hemos dicho. El amor de Dios cubre multitud de pecados. Filemón era un hijo de Dios. Era un hombre que socorría a la gente que lo necesitaba. Probablemente estaba enojado con Onésimo porque siendo esclavo se había fugado para Roma. Y Colosas queda bastante lejos de Roma. Esto nos muestra entonces que entre estos hombres había una ética común: el amor, el perdón, la misericordia. El texto de Pablo no dice qué pasó al final, si Filemón perdonó a Onésimo, pero podemos intuir que tiene que haberlo perdonado. Tiene que haberlo perdonado porque primero era Pablo quien se lo pedía y Filemón había sido discípulo de Pablo. Segundo, Epafras acompañó a Filemón acompañó a Onésimo a entregar la carta.
De la carta tiene que haberla recibido Filemón. No se tienen noticias de ninguna negativa. Por eso, cuando nosotros vemos el texto, nos damos cuenta que aquí, al margen de lo que haya pasado, hay todo un planteamiento en relación con la esclavitud. Se ha dicho históricamente durante años que la iglesia permaneció callada durante mucho tiempo en torno al tema de la esclavitud. Hubo hombres visionarios en la iglesia que se opusieron a una institución, pero este era tan fuerte que eran como agua en el desierto. La gente, los mercaderes de la esclavitud no hacían caso a las reconvenciones de los hombres que clamaban por un trato igualitario entre los hombres. Hay algo importante también en relación con la esclavitud. Fijémonos que la esclavitud realmente comenzó a ser cuestionada a partir de los siglos XVII y XVIII. Pero pasaron 1700 años antes de que fuera cuestionada. La carta de Filemón nos muestra una evidencia escritural de un hombre que, como Pablo, en un caso particular, nos está dando toda una teología sobre la esclavitud. Y nos da también la respuesta sobre cómo enfrentar ese problema de la esclavitud. Mediante el amor, mediante el perdón. Dos ingredientes esenciales en la sana doctrina del cristianismo. Hay un segundo aspecto que quiero rescatar de la carta de Filemón, que es una carta pequeña, no tiene 1000 palabras siquiera. En esta carta, imaginemos por un momento a Pablo en la prisión. En las prisiones romanas, los presos tenían que permanecer encadenados. Y Pablo tenía gente que le servía como Epafras, como el mismo Onésimo, pero estaba encadenado por miedo a que se escaparan. En toda la carta, Pablo intercede por Onésimo. Pablo halaga a Filemón, reconociendo en él su amor al prójimo, reconociendo en él su fidelidad a Cristo. Y observen, hermanos amados, un detalle importante. Pablo nunca se queja. Nunca se queja de su condición de preso por el Evangelio. Y esto, amados hermanos, es una enseñanza para nosotros en el tiempo que vivimos. ¿Cuánto nos quejamos por cualquier problemita pequeño? Con solo que el pastor no me salude. Hay hermanos que se resienten. Si me dicen que no algo que pedí, nos resentimos. Pablo estaba hecho de otra catadura. Moralmente, éticamente, él estaba enfocado en Cristo. Pablo estaba enfocado en Cristo. Y el estar enfocado en Cristo le hacía desprenderse de sus problemas, desprenderse de su triste condición de prisionero. Y en este sentido, hermanos amados, aquí hay una enseñanza muy valiosa para nosotros. Y esto se debe a que Pablo vivía, era consecuente con lo que predicaba. Pablo predicaba dentro de toda la teología paulina que conocemos. Pablo predicaba que no vivo yo, Cristo vive en mí. El vivir esa palabra que él mismo predicaba, no vivo yo, Cristo vive en mí, es una muestra fehaciente de que para él lo importante es Cristo. Y cuando lo importante es Cristo, nuestros deseos, intenciones, sueños
pasan a un segundo plano, porque lo importante es Cristo. Como dije antes, no conocemos el final del desenlace, pero podemos pensar que Onésimo fue liberado por Filemón. La presión de Pablo, el apóstol de Filemón, nos mueve a pensar de que Filemón reaccionó favorablemente a la petición de Pablo. Y esto es lógico también porque tenemos que entender que tanto Pablo como Filemón, como Epafras, como Onésimo eran hombres nacidos de nuevo. Filemón no era el mismo esclavo que salió huyendo de Colosas para Roma. Filemón regresó a Colosas como un hombre nuevo, hecho conforme a la voluntad perfecta de Dios. Hermanos amados, que esta carta nos sirva a nosotros como enseñanza. La libertad es un don precioso. Cambiando de contexto, nosotros debemos pensar en que la libertad que tenemos en Cristo no es para hacer mal, es para hacer bien. Y así como Onésimo era esclavo de Filemón, nosotros debemos liberarnos de las cadenas de esclavitud del pecado y de la muerte. Nosotros debemos liberarnos de las cadenas del miedo y del temor. Si hay mucha gente aterrorizada por este fenómeno de la pandemia del COVID-19, hermano amado, yo le digo esta mañana, nosotros somos diferentes. Nosotros somos una contracultura en donde el temor no puede dominar nuestro corazón. El miedo no puede dominar nuestro corazón. No temáis, pequeña manada, le dijo Jesús a sus discípulos en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Nos dice también la Escritura que el perfecto amor echa fuera todo temor. Nosotros debemos dar evidencia con nuestra conducta, con nuestros actos, que el miedo no se enseñorea nunca de un hijo de Dios. Porque finalmente, hermano amado, nosotros sabemos a dónde vamos. Nosotros tenemos certeza de lo que nos espera después de la muerte física. De tal manera, ¿por qué hemos de darle cabida al miedo y al temor en nuestro corazón? Hermanos amados, ser nacidos de nuevo hay que entenderlo desde una óptica cristiana. Cuando Nicodemo fue donde Jesús, no pudo entender qué significaba nacer de nuevo. Y el maestro le dijo, siendo tú maestro de Israel, ¿no entiendes estas cosas? Usted y yo, hermano, con toda la revelación que tenemos hoy, con la Biblia a nuestra disposición, hemos no solamente de creer, sino de interiorizar estas grandes verdades bíblicas. El miedo no tiene por qué enseñorearse de nosotros. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos diste tu palabra para enseñarnos, para redarguirnos, para exhortarnos, porque tu palabra es verdad. La Biblia dice, tu palabra es lámpara para mis pies y lumbrera para mi camino, en el Salmo 119, verso 105. Que esta verdad, Señor, que hemos compartido, que esta palabra que hemos compartido, nos edifique y nos dé fuerza para saber que nada ni nadie podrá remover de su lugar a todo aquel cuya vida
está asentada en la roca de los siglos, que es Cristo Jesús. Padre, gracias te damos por tu palabra que nos edifica, que nos enseña. Padre, que nuestros hermanos no tengan carencia de alimento ni abrigo. Que todos nuestros hermanos, Señor, tengan un platito de comida para ellos y sus hijos mientras pasa la pandemia. Porque esto pasará. Dios tiene cuidado de su pueblo. Dios tiene cuidado de nosotros. Te damos gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.